Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de la Cátedra Gerardo Molina de 2018, este año con el tema Educación, Cultura y Sociedad. Como siempre, vamos a dar inicio con las notas del himno nacional. Todos de pie. Sentarse. El Diplomado de Educación, Cultura y Sociedad es ofrecido en cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos y, como saben ustedes, tras casi 80 conferencias dedicadas al tema de la paz, este año nos correspondió, tras las conclusiones de esas cátedras, dedicar el tema a la cultura y a la educación superior. En las primeras 10 conferencias dedicadas todas a la cultura y en el segundo dedicadas a los problemas que ha tenido la universidad en Colombia. Bien, el primer tema: derechos ciudadanos, educación, cultura, protagonismo social y necesidad política del fenómeno cultural. El segundo, cultura y nacionalidad, historias de la formación social en Colombia, es el que hoy nos corresponde. Cultura como máxima expresión en democracia, el diplomado, la sesión que trabajaron ayer. Bien, y hoy nos acompaña en esta conferencia el profesor Álvaro Tirado Mejía. Profesor Álvaro, es un honor tenerlo en esta universidad. Esta casa de estudios es suya, por supuesto, y es muy importante para estas sesiones del diplomado contar con Álvaro Tirado Mejía, por sus calidades como historiador y por su reconocimiento y por supuesto por la experiencia que ha tenido a lo largo de estos años entendiendo y comprendiendo la historia de Colombia. Álvaro Tirado ingresó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Se ha interesado siempre por el tema de la historia de Colombia, pero especialmente por la historia económica de Colombia, por la reforma agraria, los movimientos de América Latina. Estudió en París, en la Universidad de París, obtuvo un doctorado. En el año 85 hizo parte del Comité Académico Asesor del 45 Congreso Internacional Americanista, fue embajador de Colombia en Suiza, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su trabajo y su experiencia como decano de la Facultad
como decano de la Facultad de Ciencia Política, y por supuesto sus trabajos especiales como director científico en el documento Nueva Historia de Colombia, que había publicado en su momento como director científico Jaime Jaramillo, le ha dado un reconocimiento especial y un trabajo especial que le ha dejado al país en el tema Manual de Historia de Colombia, una recopilación importante y un valioso aporte en las investigaciones en materia de historia. Bien, y el tema que nos ocupa hoy, formación social en Colombia. El profesor Tirado va a hacer una exposición a partir de los años 60, un poco de la historia general, y les dará algunas conclusiones sobre el particular. Así que lo dejo, doctor Álvaro Tirado Mejía, con el público y por supuesto escuchen al profesor Tirado atentamente sobre lo que nos va a decir en este tema. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. Estoy muy contento de estar en esta universidad, una universidad libre, con la cual tengo profundas afinidades de tipo ideológico y sentimental. En segundo lugar, muy contento de estar con ustedes. Sobre todo veo el esfuerzo que se hace durante un día sábado, que para los judíos es de absoluto reposo y para los gentiles también debe ser de descanso. Pero aquí estamos para trabajar no solamente como compromiso, sino con alegría, porque todos estos temas de la historia, de la cultura, de la educación, siempre promueven una actitud positiva. Yo terminé hace unos 3 años un libro que está en circulación, que se llama Los años 60, una revolución en la cultura. Cuando las directivas de la universidad me invitaron a participar dentro de este ciclo, yo les dije que con mucho gusto yo participaba, pero que lo haría un poco alrededor de esa temática que bien cabe dentro de todo el conjunto del curso o de la serie de conferencias que se están dictando, porque evidentemente un aspecto importante de lo que vamos a tratar hoy es el asunto cultural. Por otra parte, voy a hacer algunas menciones más, o en el fondo de esta charla estará también el desarrollo histórico, pues que es fundamental, no solamente como aspecto cultural, sino también para conocer e interpretar nuestra sociedad. En estos días, precisamente hace unos 8 días, por allá algunos periódicos apenas hablaron de algo, un hecho muy luctuoso, pero que fue muy importante y que aconteció hace 50 años. Fue el asesinato del pastor protestante Martin Luther King, asesinado por lo que estaba promoviendo en los Estados Unidos el movimiento de derechos civiles, que es tal vez el movimiento de masas más grande de la historia de ese país. Y a partir de ese hecho luctuoso se generaron una serie de acontecimientos durante 1968, es decir, ahora estamos para conmemorar todos esos acontecimientos que tuvieron una importancia extraordinaria en la vida política y en la vida económica, en las relaciones internacionales y sobre todo en la cultura. Puede que se me queden algunos, pero en una numeración rápida, ustedes se darán cuenta de que fueron hechos fundamentales. Cuando a Luther King lo asesinan,
detrás de él venía un movimiento muy grande por los derechos civiles. Los Estados Unidos, ustedes saben, un país democrático indudablemente, pero con unos problemas sociales muy grandes, especialmente el problema de la discriminación racial. En los años 50, poco antes de que acontecieran estos episodios o acontecimientos que voy a narrar, existía una discriminación legal inclusive en los Estados Unidos. A quien consideraran negro, o eso es una cuestión muy subjetiva, eso lo ampliaban a veces a los judíos también, a los mexicanos también, a los latinos también. Había una discriminación, no podían, por ejemplo, en un autobús en ciertos estados del sur, ir en el mismo autobús en los mismos asientos. Aparte había asientos para negros y adelante para blancos. En los restaurantes había inodoros para los negros, inodoros para los blancos. En el sistema educativo, aparte de que la población negra pues no solamente era discriminada por su raza, sino también económicamente sentía el peso de la discriminación, pues era una población que era más iletrada, porque no tenía las capacidades económicas para acudir a la escuela o sobre todo para llegar a los niveles superiores de la educación. Y a ello se agregaba que en muchos sistemas del sistema educativo se le prohibía a los negros participar de él, así fuera el sistema público. Con motivo de eso, en los años 50, entre otras cosas, en los años 50, y ahora hablaré de la Guerra Fría, fueron sumamente duros porque vino el mundo bipolar, se afianzaron los dos sistemas, y en el sistema occidental comandado por los Estados Unidos fue un periodo durísimo que se llamó el periodo del macartismo, en donde el que tuviera ideas no necesariamente comunistas, sino simplemente alternativas, era acusado de comunista, y se hizo una represión sumamente grande en los Estados Unidos. Entonces, el ambiente de los Estados Unidos en los años 50 era, de cierta manera, un polvorín social. Era la potencia más grande que ha conocido el mundo, tenía ya el armamento atómico, había sido definitivo para ganar la guerra contra el fascismo, pero sin embargo tenía esa problemática. Entonces, especialmente en los estados del sur, que era donde más fuertemente se vivía esta discriminación, se fue organizando, especialmente a través de las iglesias protestantes y a través de pastores, un movimiento por la igualdad de derechos entre las personas y en contra de esa discriminación. Ese fue un movimiento pacifista y que fue creciendo, y a él se le agregaron estudiantes, se le agregaron también personas blancas, se le agregaron iglesias protestantes, cuáqueros, católicos, y después, cuando vino, y ahora hablaremos de ello, la guerra de Vietnam, y se generó un movimiento muy fuerte contra la guerra de Vietnam, toda esta gente confluyó en ese movimiento que se llamó el Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos. El primer, digamos, la persona que estuvo al frente, la más conocida, fue Luther King, un gran orador que incluso llegó en los momentos de los años 60 a reunir una multitud de 1 millón de personas en Washington, y allí él, que era un gran orador, hizo un gran discurso que terminaba: yo tengo un sueño. El sueño era que todos los americanos y todos los seres humanos en el mundo pudieran tener las mismas posibilidades y los mismos derechos, y que no hubiera discriminación de ningún tipo. El movimiento se fue radicalizando, y Martin Luther King, que había siempre pregonado la vía pacífica, realmente, a medida en que venía la guerra de Vietnam, que el presidente
de los Estados Unidos le había prometido al presidente Johnson, pero no cumplía. Entonces Luther King fue engrosando ese tipo de movimientos que ya no eran simplemente movimientos civiles, sino que propugnaban otro tipo de acciones, boicot, etc. Evidentemente, Luther King no pasó a las vías de hecho nunca. Sin embargo, él fue asesinado exactamente hace 50 años. Sigamos con esos acontecimientos y mantengámonos en los Estados Unidos. Como les decía, el mundo de los años 60 era un mundo bipolar. ¿Qué quiere decir eso? La Segunda Guerra Mundial fue de dos bloques. Los fascistas, los nazis, la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini, el Japón de extrema derecha y una serie de epígonos que tenían ese tipo de ideología antidemocrática. Por otra parte, en el otro frente estuvieron los ingleses, que llevaron la guerra solos por un tiempo, luego los soviéticos, que llevaron el peso más fuerte de la guerra, la Unión Soviética, Rusia, concretamente, tuvo 37 millones de muertos, fue el país que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial. De esos 37 o 39 millones de muertos, el 80% fue población civil, porque los nazis llegaron a arrasar allá. Después Francia se rindió, el honor de Francia lo salvó de Gaulle con un pequeño grupo y la resistencia, y luego entró Estados Unidos a la guerra y eso fue definitivo. Entonces, se dividió el mundo en dos campos que eran dos sistemas. El sistema soviético comandado por Rusia o la Unión Soviética y sus satélites, que eran Hungría, Checoslovaquia, Polonia, porque el Ejército Rojo se había corrido en la guerra hacia allá y había nombrado dirigentes de ese tipo de ideología. En el otro lado estaban lo que tenía muchos nombres, algunos lo llamaban el mundo capitalista, el mundo democrático, el mundo libre, a pesar de que ahí había muchas dictaduras, o a Occidente, a pesar de que, por ejemplo, Japón al final entró en ese esquema. De todas maneras eran dos sistemas, y como les anotaba previamente, eso se volvió muy difícil. Hubo un momento en que se pensó que el mundo estaba al borde de la guerra. Hubo la guerra de Corea, había las guerras en el tercer mundo y ya el mundo tenía armas atómicas. Y nuestra generación, yo fui una generación yo nací en el año 40, cuando tenía 20 años o menos, siempre vivimos con el terror de que el mundo se podía terminar por una conflagración atómica, porque estuvimos muy cerca del holocausto atómico. Entre otros momentos, si habrá tiempo podemos hablar. Eso fue en Cuba con el problema de los misiles. Pero para el efecto, entonces, en el bloque occidental al mismo tiempo se presentó otro fenómeno que fue importantísimo, y fue el fenómeno de la descolonización. Los occidentales, un pequeño grupito de países y geográficamente pequeño, prácticamente dominaron el mundo por 400 o 500 años. Con los viajes de Colón, de Magallanes, etc., pues se creó el imperio español que venía por estos lugares. Precisamente el primer grito de independencia que tuvo efecto fue en las colonias españolas de América Latina hace ya 200 años, que eso fue un movimiento anticolonial, para poner una terminología contemporánea. Pero también los ingleses llegaron a dominar parte del mundo, la India, gran parte de África, de Asia. Portugal tenía también su imperio, que fue Brasil, que se independizó en el siglo XIX, pero también sus colonias en África y también enclaves en la India y en Asia. Los holandeses, que tenían un imperio muy grande en Oriente. Los belgas, que fueron aterradores, tenían el Congo belga,
el país más rico de África, que ni siquiera pertenecía al Estado belga, sino al patrimonio privado del rey Leopoldo, que cometió barbaridades, como están relatadas, por ejemplo, en novelas como las de Conrad, o últimamente, hace unos 6 o 8 años, en una novela de Vargas Llosa, que describe lo aterrador que fue ese colonialismo belga. Después de la Segunda Guerra Mundial, esas regiones que estaban sometidas empezaron movimientos de liberación nacional. Unos por la vía armada, otros sobre todo en el campo inglés, que los ingleses son más pragmáticos, por otro medio de vías. Pero entonces el mundo, en su carta política internacional, vivió un cambio impresionante. Cuando se fundaron las Naciones Unidas en el año 45, eran 55. En este momento Naciones Unidas tiene, si no estoy mal, 197 estados. Y eso es producto de la descolonización, que se dio en los años, a partir de la Segunda Guerra, pero sobre todo en los años 50 y 60. Y prácticamente quedó concluido en los años 60 con unas breves excepciones. Esto es muy importante por muchas razones. Primero, porque la configuración política mundial se transformó. De 50 estados, en África antes de la Segunda Guerra Mundial no había sino 3 estados independientes. Ahora es el continente que más estados tiene en el mundo. Segundo, porque esos países querían un modelo nuevo en un mundo bipolar, y muchos de ellos, aunque en general luchaban contra países occidentales y tenían el apoyo del campo soviético o del otro campo, ellos buscaban en general un tipo de manejo del Estado que no fuera absolutamente capitalista como en Occidente, ni tampoco comunista como en la Unión Soviética. Buscaron una tercera vía, y de allí surgieron entonces conceptos muy interesantes, como por ejemplo la tercera vía, que después se la apropiaron contemporáneamente para otras cosas, el mundo no alineado. Eran países nuevos que surgían y no querían estar ni en un bloque ni en el otro, y que fue conformado por la India, la China, países sumamente grandes. Ese movimiento y el movimiento de descolonización, eso del tercer no alineamiento. Entonces, esas son palabras que surgen en el diccionario de las ideas políticas precisamente en los años 50 y de los años 60. Y cumplieron un papel fundamental, incluso hasta en la literatura. Yo en mi libro tengo un capítulo. Si uno observa, pues supongamos, podría ser una medida los premios Nobel. Hasta los años 60 no hay ningún premio Nobel que no sea europeo o norteamericano. Hubo 2 excepciones. Tagore, que era hindú, pero era durante el Imperio inglés, o la poetisa chilena Gabriela Mistral. Pero cuando viene todo este movimiento de descolonización, el tercer mundo se pone de moda en Occidente, y entonces estos acontecimientos que ustedes van a seguir viendo ahora en mayo, por ejemplo, el levantamiento de los estudiantes del mayo del 68, o de la Universidad de Berkeley en todo el mundo, o en las universidades colombianas, uno puede notar que los jóvenes llevaban en gran parte en sus camisetas la efigie del Che Guevara o de Ho Chi Minh, que eran personajes representativos de ese tercer mundo que estaba insurgiendo. Y en la literatura fue así. Fue el reconocimiento, por ejemplo, en el orden literario. A partir de ese momento empiezan los premios Nobel, latinoamericanos, del Caribe, africanos, de otras partes. Realmente, incluso hasta ese momento uno podría decir que las culturas de los países del tercer mundo, que ese es otro de los vocablos que surgió, o subdesarrollados, que también era uno de los temas que surgen en ese momento en el orden económico, el subdesarrollo, desarrollo o subdesarrollo, sí, había en París y lo ve uno en Bruselas, en los centros coloniales, sí, había elementos traídos de las colonias, pero más como figuras raras, pero no se les concedía la entidad artística que tienen. Uno ve en un museo de Europa
está la Venus Hottentotti, que es una señora bajita de una conformación grande, africana, y la muestran como la Venus Hottentotti. Era como una cosa rara que una persona de una región subdesarrollada tuviera esas características anatómicas, que eran las corrientes en la región. Entonces, también en la cultura, en la literatura, ese movimiento del tercermundista, de descolonización, cobra muchísima importancia. Y en los Estados Unidos la cobró en un sentido muy importante. Porque entonces, como vino la guerra de Vietnam, que fue una guerra por parte de los vietnamitas, fue una guerra anticolonial totalmente. La iniciaron los vietnamitas contra los franceses, porque eso era una colonia francesa. Allí derrotaron a los franceses en Bien Bien Phu, Francia se fue y Estados Unidos ocupó el espacio, sobre pretexto de que había que contener el comunismo y a China. Y vino una guerra tremenda. Es decir, durante esa guerra se lanzaron más bombas que durante toda la Segunda Guerra Mundial por parte de todos los contendientes. Y entonces eso generó en Occidente también unos movimientos muy grandes de protesta contra la guerra de Vietnam. En las universidades de todo el mundo, en muchas partes, pero especialmente en los Estados Unidos, porque precisamente en los Estados Unidos reclutaban gente de los Estados Unidos entre la población negra, entre los latinos, y después, cuando llamaron a que también fueran a filas los estudiantes de las grandes universidades, Harvard, Yale y eso, de los posgrados, realmente hubo una rebelión estudiantil. ¿Y qué pasó entonces? Que se conjugaron ese movimiento de los derechos civiles, el movimiento antirracial, y eso tuvo una magnitud impresionante. Y de eso salió algo muy importante que lo voy a poner desde ya, que debiera ser al final. Si algo dejó de consecuencia en los años 60, muchas se volvieron, ya, se difuminaron. Pero lo que fue más importante fue ese movimiento de los derechos civiles. Para nosotros, de nuestra generación, había novelas, eran novelas de ciencia ficción, de que un negro pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Ya estuvo el señor Obama y su señora, gran presidente, secretarias de Estado, senadores. No quiere decir que en los Estados Unidos no siga habiendo problemas raciales, pero la dimensión, la forma como se trata y los derechos que se han adquirido es algo que es muy imposible que se eche atrás y que marcó esa sociedad. Entonces, vienen todos esos acontecimientos de los 60. Viene mayo del 68. Mayo del 68, para nuestra generación y el mundo, pues realmente en ese momento todo el mundo entero estaba pendiente, entre otras cosas por lo siguiente, porque uno de los cambios culturales, y ya que hablamos de cultura, más grandes que tuvo el siglo XX fue el cambio en los medios de comunicación. Las personas que surgieron al mundo, digamos, de la infancia y de la pubertad en los años 60, fue la primera generación en el mundo que se creó con la televisión. Antes no existía televisión, incluso también en los 50, el invento lo habían hecho, entiendo que un ruso, pero se propició, pero realmente fue a partir de ese momento. Con otro elemento, en ese momento también, entre otras cosas por competencia entre los dos sistemas, la carrera espacial se aceleró y vino la conquista del espacio. Eso era una cosa, hoy es cotidiana, ya ni siquiera registran que se lanzó un satélite. Ya hay países subdesarrollados, o no, países de que levanten del tercer mundo que ya lanzan satélites. Pero ustedes no se imaginan lo que fue. Yo lo recuerdo, iba a presentar exámenes, estaba preparando exámenes, que por primera vez alguien en el mundo hubiera salido al espacio y hubiera vuelto. O lo que nos tocó ver a nuestra generación. Desde la casa, yo recuerdo, nos reunimos amigos, y eso había trago, había todo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque iba a llegar el hombre a la luna.
Y eso lo transmitieron por televisión y lo vimos. Y vino la televisión, y vinieron el cassette, entre otras cosas, y el transistor, por ejemplo. Entonces, en la televisión se inventó el cassette de televisión, que ya está sobrepasado. Y eso permitió, por ejemplo, que cuando hay existe la diferencia de horarios entre un continente y otro. Por ejemplo, en este momento en Europa son 7 horas más tarde que aquí, supongamos en París. El avión, cuando uno se monta en París, digamos, sale a la 1 de la tarde y llega aquí, vuela todo el día y llega aquí a las 3 de la tarde. Eso permitió, y con los Estados Unidos es más cerca, que entonces se pudieran grabar los acontecimientos, por ejemplo, de Europa, la caída, bueno, eso fue muy posterior, la caída del muro de Berlín, acontecimientos de la revuelta en París, los grababan, los mandaban, y la televisión de los Estados Unidos podía transmitirlas el mismo día. Y eso fue fundamental, por ejemplo, porque apenas empezó la televisión a mostrar los horrores de la guerra de Vietnam, cómo venían los soldados norteamericanos, no victoriosos, sino en sarcófagos, enterrados, vino la protesta. Entonces, todo eso de la cuestión de las comunicaciones, que creció tanto, incidió muchísimo. Y en el caso de lo que pasó en el Mayo francés, que fue el más publicitado, pues ni hablar, porque es que las universidades francesas entraron en huelga. Por primera vez en 500 años o 600 años, la Sorbona cerró, y uno veía, pero al mismo tiempo, un movimiento obrero. 10 millones de trabajadores pararon en el paro laboral más grande que ha habido en la historia de Francia. Quiero hacer aquí una glosa. A pesar de eso, hubo un solo muerto, y el muerto fue porque se cayó al río Sena y se ahogó. ¿Cómo ese movimiento de esa dimensión se llevó adelante sin un solo muerto? Y parte del asunto después se lo reprocharon al rector de la Sorbona, que dijo: entre la policía. El jefe de la policía de París le dijo: obedezco órdenes, pero lo más absurdo es entrar militarmente. Este problema no se trata militarmente. Entonces, París ardía, y eso fue, digamos, lo más emblemático. Pero es que el mismo día estaba cerrada, por ejemplo, la Universidad de Columbia en Nueva York, porque todavía estaban los disturbios que sucedieron al asesinato de Luther King, y estaban cerradas las grandes universidades de los Estados Unidos. Berkeley, en California, estaba pues también en la Universidad Libre de Berlín, las universidades alemanas, estaba Marcuse en los debates, estaban en América Latina, aquí la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, casi todas las universidades públicas, la Universidad de Buenos Aires, y ahora hablaremos más tarde de México. Ese fue un movimiento que pedían los estudiantes, no solamente lo de París. Miren ustedes, ese movimiento se generó por lo siguiente. Primero, y esto fue una cosa de todo el mundo, lo de los años 60 fue una revuelta fundamentalmente universitaria, y se ligan varias cosas. Cuando se terminó la guerra mundial en el año 45, por supuesto los soldados volvieron del frente, las mujeres habían quedado solas, y entonces proliferaron los matrimonios y las uniones. Y lo que se ve demográficamente es el crecimiento demográfico tan grande que hubo a partir de ese momento. Esos niños que fueron concebidos, esas criaturas, en el año 44, 45, 46, cuando tenían 20 años, fueron a la universidad, o 19, y se encontraron en todo el mundo con unas universidades arcaicas, verticales, autoritarias. En Francia, por ejemplo, los estudiantes no podían preguntarle al profesor. El profesor entraba, daba su conferencia, incluso con una toga y todas esas cosas, se iba, y luego los estudiantes podían preguntarle a los asistentes, pero nunca a un profesor, interrogarlo o algo así por el estilo. Era una universidad autoritaria, y aquí también. Yo estudié y participé en esas protestas. Ahora hablaremos de eso. Era en todo el mundo, pero sucedía lo mismo. Sucedía que, como era tal la multitud de estudiantes que llegaban,
las universidades se quedaron chiquitas. Y entonces en todo el mundo estaban atiborradas. Cuando yo empecé Derecho en el año 60, éramos 120 en la Facultad de Derecho, en total. Y había 6 o 7 mujeres, solamente. Y así era la Universidad de Antioquia, era chiquitica, tenía 1800 estudiantes. Para poner un ejemplo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Viene todo eso, las costumbres cambian, a eso habría que agregarle, no hay tiempo de hablar de todo. En los Estados Unidos surge el hipismo, surge la música rock, los Beatles, que es toda una revolución en la vida musical. Entonces viene todo este tipo de cuestiones, se unen, y hay algo importante que se liga. Fíjense y verán que todo esto es cultural y de tipo social. Vienen los anticonceptivos orales, ya se habían descubierto, la famosa píldora, pero era a partir de los años 60 cuando hay la distribución masiva de este tipo de anticonceptivos, incluso con muchas reticencias. En muchos países la prohibieron, en Europa por ejemplo. En la misma Francia, solamente entrados los años 60, se pudo distribuir libremente a las personas mayores. Se necesitaba fórmula médica como si fuera pues algo muy especial. En otras partes estaba prohibida. Al mismo tiempo sucedió lo siguiente en el mundo, que la mujer fue a la universidad. En Europa ya había ido, y en los Estados Unidos, pero en estas sociedades, por ejemplo, en la universidad, ya les decía, en la Universidad de Antioquia, en la universidad todas, la mujer masivamente acudió a la universidad, y ese es uno de los hechos más importantes culturalmente en la vida social de este país. Miren, en este momento entiendo que más del 50% de los estudiantes son estudiantes mujeres. Y a nadie, es decir, yo recuerdo en la Facultad de Derecho cuando una compañera nuestra, que eran 2, y era el curso que más tenía mujeres, se le reveló a los papás porque no la dejaban salir sola. La acompañamos a que cogiera bus, fue un acontecimiento. Una mujer en la universidad la hostigaban, era rara, pues según en los ambientes, por supuesto. Ahora es cotidiano. Entonces, junten ustedes todo eso. Entonces, ¿qué pasa en París? En París llega un ministro a la Universidad de Nanterre a exponer el problema de la educación con un estudio que habían hecho de 700 páginas del Estado, muy bien hecho. Y se para un tipo con Bendit y le dice: muy bien, todo eso, pero entiendo que en esos 700 páginas no aparece la palabra sexo, y nosotros somos jóvenes y tenemos sexo. Y pedimos una cosa que para nuestras abuelas hubiera sido terrible, y era que en las residencias universitarias pudiera haber no residencias separadas, unas para hombres y otras mujeres, sino que pudieran convivir hombres y mujeres. Es decir, esa fue la revolución, y eso fue lo que pedían también en las universidades norteamericanas. Si a esto se le junta el anticonceptivo oral, se junta todo esto, pues realmente hay un cambio en la cultura y en las costumbres impresionante, que se da especialmente en los años 60. Podemos seguir el recorrido de los 60. En los 60, pues, es decir, uno podría seguir, ¿qué más? Viene, por ejemplo, vienen los hippies, en el año sobre todo en California. Vienen los grandes conciertos, Woodstock, van 1 millón de personas, y son en la época que más conciertos ha habido. A eso viene el hipismo, viene un consumo de drogas más abierto. La humanidad siempre ha consumido drogas en otras condiciones, pero en este momento se hizo explícito, por ejemplo, por esos sectores, el consumo de la marihuana. En los Estados Unidos, sobre todo, el consumo de ácidos, el LSD. Son cosas, no estoy haciendo juicios de valor, les digo que es bueno o malo, simplemente que se presentan en el conjunto social. Y entonces hay una modificación en las costumbres. Viene todo ese movimiento, la cultura, todo esto, y viene después algo muy importante. También es que los estudiantes y la juventud protestaban en todo el mundo por las causas que le he dicho,
pero además en cada país era por razones específicas. Si en los Estados Unidos, especialmente en los Estados Unidos, que es una sociedad de consumo riquísima, gran parte de la protesta era contra la sociedad de consumo. Y por eso una expresión contra la sociedad de consumo es el hippismo. El hippie está en contra de la sociedad de consumo, de ponerse un vestido nuevo. Un hippie no estrena vestido nunca, de ponerse el zapato mínimo, de vivirlo comida naturista. Todo ese tipo era una protesta contra la sociedad de consumo en esos países. Y pues no es casual que el hippismo haya surgido en el estado más rico del país más rico del mundo, en California. Ustedes saben que California solo es la quinta o la sexta economía del mundo, pero es riquísimo. Entonces allí surge ese tipo de protesta que invaden los Estados Unidos primero. Yo tengo en mi libro datos sobre eso. Por ejemplo, como el rock. En Estados Unidos en los años 60, las 2/3 partes de los discos que se vendieron eran de música rock. Y existían 200.000 hippies en un momento en Estados Unidos. Las comunas, todo ese tipo de cuestiones. A eso se mezcla, eso en la sociedad occidental. Se mezcla la protesta política contra la guerra de Vietnam, contra la discriminación. En Europa también, contra lo vertical de las universidades. Apoyan el movimiento antiguerra de Vietnam, contra el colonialismo mirado desde arriba, desde Europa, etc. Pero también en otras sociedades, en la sociedad soviética también. La sociedad soviética había empezado a desmoronarse, sobre todo cuando Khrushchev sacó el informe Khrushchev por allá en el año 53 o 54, y se conocieron las barbaridades del estalinismo, los gulags, los campos de concentración, las persecuciones, todo ese tipo de cuestiones. Y luego en los años 50, pues hubo protestas, primero en Alemania Oriental, luego en Polonia, contra la presencia soviética, que los sectores alemanes, no de derecha, sino incluso de comunistas, sentían como una imposición. Y eso revienta especialmente en el año 68 en Checoslovaquia. Checoslovaquia, el Partido Comunista, había llegado al poder por elecciones, fue el único caso, y lo que pedían era un comunismo, primero, no dependiente de los rusos, y en segundo lugar, con apertura de ciertas libertades. Y por eso Dubček, que fue el líder de esto, decía un comunismo con rostro humano. Es decir, era una humanización del comunismo, no seguir con el comunismo estalinista. Eso lo consideraron los rusos soviéticos como que quebraba el comunismo, todas esas cuestiones, y entonces vino la invasión de tropas de la OTAN, del pacto de Varsovia, así se llamaba la organización militar del campo soviético para oponerse a la OTAN, y entonces invadieron a Checoslovaquia. Eso duró muy poco, pero fue para el mundo socialista fue muy importante ver esa posibilidad de seguir incluso con el socialismo, pero democratizándolo. Por otra parte, también quedó en evidencia que si los rusos o los soviéticos habían actuado a la fuerza para imponer una doctrina que era la doctrina Brezhnev, que era la misma que practicaban los americanos en nuestro campo con la doctrina esta que viene desde el siglo XVIII, se me escapa el nombre en este momento. Entonces, ese acontecimiento fue muy importantísimo, porque los efectos se vieron después. A partir de ese momento, ese sistema soviético empezó a quebrarse. Vino luego la perestroika en la Unión Soviética. Eso terminó en la caída del muro de Berlín y en el desbaratamiento, porque eso fue un sistema que se desfondó por dentro por sus problemas económicos, por la falta de libertad y por otro tipo de cosas. No fue producto de una invasión externa, sino que se despiporró, para poner un término colonial. Pasémonos para América. En América Latina
producto de esa Guerra Fría, y por eso empezaba yo uno de los temas primeros, es el mundo bipolar. Así como los rusos soviéticos imponían sobre su región esa doctrina Brezhnev, y Checoslovaquia, y Polonia, y Hungría, y esos países estaban dominados férreamente con una doctrina, también en Occidente había, bien sea por parte de los europeos, el mundo colonial, y el problema aquí en América Latina. Cuando viene la Guerra Fría, entonces se considera los patios. En Europa, pues Polonia, Checoslovaquia, Hungría es patio trasero de Rusia y Ucrania. Aquí, América Latina era patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, había una cosa tácita. Yo aquí mando aquí, no me meto allí. El sistema soviético, esto sería otro, se fue también desmembrando por otra razón. Porque la otra potencia, que era China, surgió y aceptó el socialismo a partir del año 49 con Mao Zedong. Y entonces ese inmenso país con esa cultura, tomó la vía socialista, pero también, digamos, con una modalidad de tipo nacional. Y vino el sistema chino-soviético, que llegó incluso a escaramuzas militares entre los rusos y los chinos. Esa fue otra de las causas del desmoronamiento de ese sistema, que era muy compactado a partir de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra región, el entendido es que esto era patio de los americanos, pero lo que podrían llamarse, alguien llamó las argucias de la historia, por X y Y razón, que no es del caso acá, unos jóvenes, todos menores de 34 años, que no habían participado en política, se fueron a la guerrilla en Cuba, se tomaron el poder, Fidel Castro, su hermano, el Che Guevara y otros, y instauraron un régimen socialista. Un régimen que viró hacia el socialismo, entre otras razones, por la agresión de los Estados Unidos. Posiblemente una actitud más amplia de los Estados Unidos no hubiera arrastrado a Fidel Castro y a sus compañeros a ponerse en manos de los soviéticos, porque los amigos, ¿qué? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Para poder subsistir, Cuba entonces cayó en manos del sistema soviético, y los soviéticos evidentemente mantuvieron a Cuba con apoyo de tipo económico y apoyo de tipo militar. Tanto es así que en un momento, ahora para los Estados Unidos, y con razón militar, y es que hay razones militares, pues tener a 70 millas de la costa de los Estados Unidos un estado socialista, eso sí no estaba previsto, y entonces viene el sabotaje, viene todo eso, pero como en un momento hubo el intento de llevar armas atómicas a Cuba, los Estados Unidos dijeron, aquí sí plantamos, porque esto es a 70 kilómetros. Y vino todo esto que vamos a conmemorar también en unos dos o tres años, que es precisamente la crisis de los cohetes, donde el mundo estuvo a punto de desaparecer. Yo recuerdo, porque se plantaron unas plataformas que las detectaron los aviones norteamericanos. Y entonces el presidente Kennedy puso un ultimátum: si siguen transportando armas allá, atómicas, hay guerra. Y entonces venían los barcos de la Unión Soviética trayendo eso. Y yo recuerdo que eso lo transmitían: tal barco viene en tal parte. Si los interceptan los americanos, se prende la guerra. Y era una guerra atómica, imagínense. Yo recuerdo, yo estaba estudiando Derecho Procesal, que es una de las cosas más aburridoras que hay, con un compañero, y estar y oyendo las noticias, hasta que en un momento nos dijimos, ¿qué vamos a estudiar procesal si el mundo se va a acabar? Esa era la sensación que tenía la humanidad en ese momento. Muy bien, entonces viene ese asunto, que marcó la vida política de América Latina. ¿Por qué? Por muchas razones, porque Cuba fue, no voy a hacer juicios de valor aquí, si para bien o para mal, evidentemente Cuba tuvo una importancia muy grande en los años 60, especialmente al principio de la revolución. Era un atractivo, porque eran para la gente, era una gente incontaminada que hacía una revolución
ellos al principio no dijeron que esto era comunista, sino una revolución, llamemos, nacionalista, a la manera de las que se estaban haciendo en África y en otras partes. En lo cultural marcó muchísimo. Realmente los grandes intelectuales del mundo iban a los congresos de literatura en La Habana, Sartre, todos se afirmaban. Después vino, pues esto no es del caso aquí para esta charla de hoy, el desencanto de la mayoría de esos intelectuales y los problemas de Cuba, etc. Pero en ese momento Cuba fue importantísimo. Pero además tenía otro aditamento. Digamos, con el ímpetu juvenil de la revolución, los cubanos quisieron exportar el modelo de su revolución. Desde el comienzo propiciaron guerrillas en toda parte. El Che Guevara, antes de que lo asesinaran, dijo: hay que convertir a los Andes en la Sierra Maestra de América. Y eso no es, eso es así. Y hubo un modelo de la guerrilla cubana. El modelo de la guerrilla cubana que lo hubo en toda parte, en toda América Latina hubo guerrillas, en todas partes. Para lo que nos concierne como colombianos, es porque aquí las hubo y no se han acabado o duraron tanto tiempo. Porque Colombia, precisamente en esos años 60, se forman los 5 grupos guerrilleros que perduraron y que tuvieron una incidencia muy grande en la vida política del país. La FARC, creo que es en el 64, el ELN en el 65, que todavía está por ahí dando vueltas, el EPL un poco después, y el M-19 precisamente en el año 70, cuando se acaban los 60, con otro tipo de características, sin contar otra serie de grupos pequeños. Entonces, esa sería, por ejemplo, algo para vincular como los 60 con ese aspecto de la vida política. Ya hay suficientes trabajos y cosas sobre las guerrillas y paz y los procesos, pero yo simplemente quiero pues señalar lo que es obvio: cómo en la vida política de este país gravitaron las guerrillas colombianas, o han gravitado las guerrillas colombianas, y que eso es algo que procede de los años 60, por diferentes razones. En México, entonces, con motivo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría se vivió en nuestro continente entre Cuba y los Estados Unidos, y eso tuvo su irradiación. Los cubanos querían exportar su modelo, los americanos hacer la contrarrevolución, y acudieron a 2 métodos. Uno, fundamentalmente dictaduras, para acabar con las guerrillas y para acabar con lo que ellos consideraban comunista, que en ese momento comunista era todo el que pensaba distinto. Entonces América Latina se llenó de dictaduras. En los años 60 hubo un momento en que solamente 5 países tenían gobiernos civiles o democráticos: México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Chile. De resto ya habían empezado las dictaduras en Argentina primero, la del 64 que fue violenta en Brasil y se irradió con toda esa cosa terrible de mancomunarse en unas alianzas de extrema derecha para torturar, etcétera, Centroamérica, etcétera. Y por otra parte, los Estados Unidos trataron de salir al paso al mismo tiempo por otros métodos, que fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era una propuesta de Kennedy de que iba a invertir $20,000 millones en América Latina, de que no iba a propiciar las dictaduras, de que había que hacer desarrollo económico, de que había que propiciar reformas agrarias, de que el sistema educativo era muy importante. Eso se fue en promesas. En mi libro yo tengo muy detallado todos los datos de todo ese asunto, pero lo cierto del caso es que, entre otras cosas, Colombia fue uno de los países que más relación tuvo con la Alianza para el Progreso, hasta el punto de que Colombia fue denominada la vitrina de la Alianza para el Progreso. Kennedy vino aquí a Bogotá, y el barrio Kennedy precisamente tiene su origen en la visita del presidente Kennedy aquí a Colombia, que se puso la primera piedra de un barrio donde había ayuda norteamericana porque la propuesta, por lo menos, era una propuesta interesante, democrática, de desarrollo económico. Por ejemplo, en el sistema educativo fue fundamental, y esa era una de las bases de la Alianza para el Progreso. Por ejemplo,
en las universidades. Se crearon aquí en las universidades públicas sobre todo los campus universitarios a la manera de los campus de las universidades norteamericanas. La ciudad universitaria, la Universidad de Antioquia, fue financiada en gran parte por la Alianza para el Progreso, la Universidad del Valle, la Nacional, que ya la tenía para agrandarla, la Universidad Industrial de Santander. En ese momento, realmente, para contrarrestar el influjo de la Revolución Cubana, hubo todo un programa de educación propiciado por Estados Unidos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando terminé, uno en los años 60, era facilísimo conseguir una beca para los Estados Unidos. Yo digo, como con los que han ido a Nueva York tal vez se han dado cuenta, usted en esa ciudad pase así, a mí le para un taxi amarillo ahí mismo, uno hacía así le pasaba una beca. Era facilísimo, facilísimo. Pero eso tuvo un efecto muy grande, porque para nuestra generación por primera vez pudimos ir al exterior, muchísimos, cientos de personas, y fuimos al exterior y obtuvimos posgrados, y nos tocó vivir en los Estados Unidos o en Francia o en otras partes en el momento en que había el Mayo francés, en el momento en que había los hippies, en el momento en que había la droga, en el momento en que había los Beatles, en el momento en que había todo ese tipo de cosas. O sea que fuimos cientos y posiblemente miles los que fuimos. Eso tuvo un efecto impresionante, porque al volver realmente volvimos con otro tipo de ideas o de actitudes, y es algo que hay que mirar, digamos, en el devenir cultural de este país. Por lo demás, por ejemplo, la universidad colombiana, y eso pasó en otros países latinoamericanos, que había siempre estado calcada por el modelo francés, modelo muy autoritario, muy arcaico ya, pasó a ser el modelo norteamericano. Lo que hoy se vive sin que ustedes se den cuenta. En esa época, si uno perdía una materia, perdía el año y tenía que repetirlo. Ahora vienen los créditos, es una novedad que uno tome créditos por semestres, todo ese tipo de cosas. Fue el modelo norteamericano. Fuera de eso vinieron los llamados cuerpos de paz, que eran jóvenes norteamericanos, la inmensa mayoría de buena voluntad, pues seguramente había algunos policías ahí por ahí, pero en general eran gente de muy buena voluntad que estuvo en el país colaborando sobre todo en los campos de la educación. Se crearon algo que aquí no existía, las carreras de ciencias de la educación. Entonces, eso por ejemplo tuvo un gran efecto, como también tuvo el otro, el de las dictaduras. Entonces, en los países donde había dictaduras, realmente el reflejo norteamericano de contracultura pues no se podía aplicar, porque una dictadura no acepta hippies, no acepta peludos. En Argentina un joven que saliera a la calle un poco con pelo largo, lo cogían unos carros de la policía y lo torturaban y lo desaparecían. Las dictaduras y los gobiernos autoritarios, no sé por qué les pasa, hay estudios psicológicos sobre eso, con el pelo largo de los jóvenes. Es decir, tampoco aceptan la marihuana, tampoco aceptan la promiscuidad. Es decir, otro tipo el mismo rock fue prohibido por ciertas dictaduras. Entonces, en esos países, que eran el 90% de los países latinoamericanos, la influencia de los años 60 contracultural prácticamente no existió, por la índole de esos. Y entonces, la respuesta fue política. Cuando las dictaduras cierran los espacios, la respuesta se vuelve violenta también. Y por eso hubo guerrillas en Guatemala, guerrillas en El Salvador, guerrillas en Nicaragua, guerrillas en otras partes, en la misma Brasil. Entonces, en Argentina, diferentes vertientes. Por lo cerrado del sistema, yo lo que quiero decir es que la protesta es fundamentalmente política y no anticultural. En los países abiertos sucedieron según los países. Este país, en los años 60, yo creo que cambió mucho. Eso fue la época del Frente Nacional, que tuvo aspectos negativos. No era la democracia absoluta, había cierta cortapisa. También había represión,
Yo voté, mi primer voto de joven lo hice por el MRL, siempre voté por el MRL. Había persecución también, pero esto no era la dimensión de lo que había en Brasil, en Argentina o en Guatemala. Y hubo unos pequeños intentos frustrados, especialmente con la Alianza para el Progreso, de hacer una reforma agraria, por ejemplo. Carlos Lleras, Alberto Lleras, quisieron hacer una reforma agraria, si fuera tímida. No se pudo porque las élites colombianas no lo permitieron. Y como sigue siendo, son muy reacias a los cambios en el campo. Pero en el orden cultural es indudable que esto se abrió. Y ahora hablaré de Colombia. Entonces, en México, ¿qué pasó? En México había lo que algún autor llamó la dictadura perfecta, que era la del PRI. En México tenía el PRI, que era un partido de izquierda internacional. Allá iban todos los refugiados del mundo, toda la retórica era tercermundista, pero por dentro estaba ilegalizado el Partido Comunista, había represión y era una cosa muy de doble faz. Cuando vinieron los problemas de México, que México, por ejemplo, en el campo social tiene unos problemas gravísimos, y vinieron las protestas universitarias, como en todo el mundo. No hay que olvidar que la Universidad Autónoma de México creo que tiene casi 1 millón de estudiantes, 800,000, es de lo más grande que hay en el mundo. Vinieron las protestas y como hubiera correspondido a un régimen democrático si lo fuera, la respuesta fue terrible. La matanza de Tlatelolco, que es famoso. Eso fue en el mes de septiembre, octubre de este mismo año, digamos como se cierra el ciclo. Allí se llenó una plaza de gente que protestaba, fundamentalmente estudiantes y universitarios, y entonces autoridades y matones dispararon desde los diferentes edificios. Es la Plaza de las Tres Culturas, porque en México, que tiene una tradición nacionalista muy interesante, pues era para verlas, digamos, reivindicar la parte indígena y la parte europea y la parte después de la revolución. Desde esas ventanas disparaban a la multitud y se dice que pudo haber por lo menos 1,000 muertos. Eso, por ejemplo, fue muy similar en sus efectos a largo y mediano plazo con lo que pasó en Checoslovaquia. Ese régimen que parecía la dictadura perfecta, después de eso empezó a desmoronarse. Y vean hoy las elecciones de México en este momento. El PRI, que manejó ese país por 60 años férreamente, ahora pues está de segundo, de tercero, y posiblemente no va a ser el candidato del PRI. Ese régimen se reventó. Entonces, Colombia. Nosotros en los años 60, aquí este país, en los años 50 tuvimos una peculiaridad. Desde el punto de vista, digamos, institucional, yo creo que la década de los años 50 es la década más nociva de toda la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia desde la independencia ha tenido formalmente un régimen democrático, eso nadie lo niega. Se ha regido por constituciones. Es más, los dos partidos, tanto el liberal como el conservador, desde sus orígenes han sido partidos republicanos. No quieren decir que han actuado lo mismo, pero digamos todos aceptaban la división de poderes, que aquí no hubiera rey, libertades civiles, que no las hayan cumplido en ciertos momentos, sí. Pero en los años 50, primero hubo una violencia tremenda. La violencia de los años 50 fue una cuestión terrible por la cantidad de muertos, por el salvajismo y por la participación oficial en esa violencia. Segundo, en ese momento, 10 años en el país no tuvo instituciones. Desde cuando cierran el Congreso a finales del gobierno de Ospina Pérez, Laureano Gómez no se posesionó ante el Congreso como era. El Congreso estaba cerrado, se tuvo que posesionar ante la Corte Suprema de Justicia. Y por primera vez en la historia de Colombia, es el único momento, ese grupo laureanista de Álvaro Gómez y Laureano Gómez abjuró de lo que había sido la tradición conservadora republicana y quisieron implantar en este país un modelo falangista de constitución. Para eso se llamaron a una constituyente que ya iba a votar para este país
una constitución corporativista muy semejante a la de Oliveira Salazar y a la de Franco en la península ibérica. Con conceptos como este, los llamo para que los lean, léanlo, el discurso de posesión de Laureano Gómez, hablando de que las ideas democráticas, eso no, con palabras como esta, que estaba en contra del voto universal, porque eso no se le podía dar al inepto vulgo, que eran personas que no tenían capacidad ni mental, que era lo peor de la sociedad, y entonces el voto tenía que ser restringido, con ese tipo de ideas. Luego tumban a Laureano, viene un régimen militar, que era una dictadura, tal vez peor un poco lo anterior, pero al fin y al cabo una dictadura, y entonces en la historia de Colombia esos 10 años fueron distintos a los otros, con todos los problemas que hubiera. Esto fueron 10 años sin institucionalidad. Por otra parte, en ese periodo, Laureano Gómez y ese sector, en gran parte el Partido Conservador, no todo, pero en gran parte, viró hacia las ideas falangistas. Durante la Guerra Civil de España, los conservadores y el siglo estaban al lado de Franco y los fascistas. Los liberales y los comunistas estuvieron al lado de la República, con excepciones de lado y lado. Y cuando la Guerra Mundial, de acuerdo con las concepciones que ya tenía ese sector, el siglo y Laureano Gómez y Álvaro Gómez apoyaron a Hitler, a las potencias del eje. Tanto es así que eso les creó problemas con la embajada norteamericana. Hay libros, el de David Bull, eso es suficientemente conocido y hay bibliografías sobre eso. Pero entonces, una de las condiciones de eso fue que le dieron a la Iglesia Católica, que era una iglesia ultramontana. No es la iglesia del Concilio Vaticano II, nada. Era una iglesia ultramontana, un poder excepcional. Y es un país, fue una época, digamos, de dominio clerical impresionante en este país, donde se juntó todo eso. Vino el Frente Nacional y abrió poco a poco este asunto, indudablemente, con muchas dificultades, y eso es precisamente en los años 60. Entonces, este era un país realmente, mire, yo les cuento un caso mío, pero pues común. Yo terminé Derecho, fui muy buen estudiante, quería ser profesor. No pude ser profesor en la Universidad de Antioquia Pública porque el capellán dijo que yo era de izquierda. Está la carta, el capellán podía vetar a la gente en una universidad pública. A ustedes les puede parecer eso raro, pero eso ha pasado en este país. Y es muy interesante para que vean el devenir, que esto es político, pero también cultural. Este es un país más laico, afortunadamente. En la época de Rojas Pinilla y Laureano Gómez, a los protestantes los perseguían, mataron muchos. Por eso incluso el régimen tuvo problemas con los estados, con sectores norteamericanos. Aquí la práctica de la libertad de cultos era muy restringida. Yo creo que en este momento Colombia es un país sumamente amplio en esos campos. Miren ustedes de la vida, que es muy importante, la vida sexual. Es un país donde estaba proscrito el divorcio y el matrimonio civil. Yo recuerdo una señora amiga mía, una persona muy avanzada, que a pesar de que era de la alta sociedad de Medellín, se tuvo que ir a vivir al exterior, porque cuando iba por las calles de Medellín la señalaban, esta es la divorciada. Entonces, sí, que una señora fuera divorciada, eso era como si fuera leprosa, mejor dicho. Ustedes se pueden reír, pero eso era la vida colombiana que vivimos nosotros en los años 50 y la apertura que se dio. Este es un país donde todavía hay problemas de la educación, pero la cobertura universitaria y de toda la índole es muy amplia. Es decir, ha habido unos cambios culturales sumamente grandes. Obviamente el país tiene problemas y eso sería para otra charla. Yo lo que quería es hacer un recorrido muy abuelo de pájaro, simplemente sin la suficiente profundidad porque no lo da el tiempo, pero ligando cómo la historia, la cultura, la política, la vida internacional se liga. Y qué bueno que lo tengan en cuenta, digamos, ustedes metodológicamente para este tipo de ciclos de conferencias, y sobre todo que la cosa no es simplemente técnica.
Y cuando yo acudo a la historia lo hago no solamente por una desviación profesional, soy abogado pero también soy historiador, sino por una razón, es para lamentar, y eso sí es muy importante, una de las carencias grandes que hay en la vida social, política y cultural de este país, es la abolición de los estudios de la historia de Colombia en el pensum del país. Un país que no conoce la historia, se ha dicho que no puede repetirla, eso es cierto, pero es que eso no es solamente una cuestión de erudición, a nadie se le va a pedir que se vuelva historiador, pero sí que tenga al menos las nociones. Eso influye sobre todo. No estudiamos la geografía de Colombia. ¿Cómo queremos tener entonces un país congruente, institucional, incluso para un juez que no sabe dónde queda Túquerres, o dónde queda Valledupar, o que no sabe quién era Carlos Lleras o Laureano Gómez? Es decir, ¿qué era y tengo que decirlo con tristeza en pasado, qué era el Partido Liberal? ¿Qué era el Partido Conservador? Es decir, sin ubicarnos socialmente no podemos ir hacia adelante. Y yo creo que hay una relación que hay que llevarlo el hilo mucho más con detalle, pero la relación entre ética que se necesita mucho en este país. Yo digo una ética civil. No tiene que, nuestra generación nos educaron que ética tenía que ser religiosa. Y para la información que tuvimos nosotros, el pecado siempre era sexual. Aquí no, es decir, robar eso es más o menos, no era nada, pero eso sí, véale las piernas a una mujer para los hombres y viceversa, yo no sé. Era eso, era el pecado era eso, el pecado era la sexualidad. Pero aquí ha faltado una ética civil, en el sentido de que el patrimonio estatal hay que protegerlo, de que el que está en el servicio público debe guiarse por patrones de solidaridad, de respeto, de todo ese tipo de cuestiones. Bueno, perdón que la falta de dilación sí la hubo y que no hayamos podido profundizar, pero ahí les dejo pues algunos temas para que ustedes los profundicen. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas al profesor Álvaro Tirado, y les ruego como siempre el procedimiento: preguntas cortas y breves. Bien. Hay un micrófono aquí ¿Hay un monitor de la Cátedra Molina aquí? Buenos días, doctor. Me excuso por la hora, estaba en el colegio de la Universidad Libre. Me excuso por la hora de llegada, estaba en el colegio de la Universidad Libre. Mi pregunta es, ¿qué piensa de lo que pasó en Siria y si debe o no tomar partido Estados Unidos? También, ¿qué piensa de la seguridad en Colombia y la inseguridad en Colombia y la seguridad de países como Finlandia? No sé si prefieres que tomemos varias preguntas o si quieres contestar esta. Muy bien. Creo que en el centro hay una pregunta. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia, digamos, también en esa época de los movimientos del año 60, 50, es hablar del movimiento Manuel Quintín Lame, y quiero que nos hagas como una explicación, que creo que merece ser explicado, por su trascendencia hacia las condiciones y las perspectivas en que se ve las comunidades y resguardos indígenas hacia la Constitución de 1991. Gracias.
Hay una pregunta más aquí, dos preguntas de este lado. Buenos días, doctor Tirado. Mi pregunta va enfocada a cómo ve usted el futuro del país con la polarización en el que en este momento se encuentra y teniendo en cuenta que estamos cerca a unas elecciones para nuevo presidente. Gracias. Una pregunta más. Buenos días, doctor Álvaro. Mi inquietud es básicamente que quisiese que usted hiciera una pequeña ampliación del punto de vista histórico de esos intentos fallidos de la reforma agraria de este país tan importante para la economía de nuestro Estado, y lo que allí se está viendo en los recientes acuerdos de paz y su implementación por parte del gobierno actual y de los 3 gobiernos vinientes, y el compromiso que ellos tienen para que esto se dé, ya que fue uno de los puntos vértices del acuerdo de paz. Esa es una. La segunda, respecto al abandono que se tuvo y a la proscripción que hubo desde el parte de vista de la educación, de la enseñanza tan importante que tiene la historia, y las trabas que le están imponiendo en este momento la misma organización respecto a cómo se debe o no calificar la historia, evitando así que nuestros hijos y la sociedad en general conozcamos nuestra historia tan importante que es. Gracias. Sí. Bueno, es que esto sería para varias conferencias cada uno de los temas, pero a ver, lo primero con relación a Siria, yo realmente me parece que no tengo elementos, ese problema tan complicado, porque es que eso se conjugan la dictadura de Assad, los intereses geopolíticos de los de los rusos, de los americanos, de los franceses, el problema religioso entre chiitas y sunitas y Irán, kurdos. Yo no sabría pues, desenredar eso, mejor dicho. Tal vez lo único es esto, cómo desde el punto de vista humanitario ver uno cómo los intereses geopolíticos no tienen en cuenta los seres humanos. Ahí están pereciendo seres humanos, pero por cientos de miles. Y Siria no es un país sumamente grande en habitantes ni en extensión. Miren esto de esta semana, es decir, esos gases, esos niños asesinados. Como en la guerra, y cada vez más, es la población civil la que paga el pato. En otras épocas, por ejemplo, pues al siglo XIX y XVIII, las guerras napoleónicas, hubo mucho muerto, pero se enfrentaban los ingleses, los franceses, se masacraban uniformados y en fila y se enterraban. Cada vez, y sobre todo estos conflictos que no son guerras regulares, el que paga es la población civil. Miren ustedes en el caso del conflicto colombiano. Es decir, ¿quién pagó el pato de todo esto? Hubo desafortunadamente militares muertos, desafortunadamente guerrilleros muertos, están combatiendo, pero era el campesino, o en las ciudades la gente progresista o cuestiones por el estilo. De suerte que sobre eso yo no tengo más que lamentarme y llamar la atención sí sobre eso. Es decir, la guerra no es la manera de dirimir los conflictos, y en la medida en que se pueda evitar no solamente la guerra, sino la violencia, y se pueda privilegiar el debate ideológico, el debate de ideas, hay que privilegiarlo, porque acudir a las vías de hecho
no deja sino secuelas negativas. Y al mismo tiempo que con las vías de hecho uno sabe cómo se comienza pero no se acaba. Un alegato de dos personas que están tomando cerveza puede terminar en trifulca y de pronto en azonada municipal. Es decir, y la otra es, y eso lo ha vivido la historia de Colombia, por ejemplo, en la época que antecedió la violencia de los años 50, y a veces un poquitico en la situación actual. Es decir, la guerra verbal no es gratuita, la guerra verbal tiene consecuencias. Esa descalificación del contrario, eso meter mentiras, todo ese tipo de cosas no se queda en el aire, sino que prontamente se traslada a otros acontecimientos. Eso con relación a Siria. ¿Qué más usted me había dicho que eran dos o tres cosas? La seguridad en Colombia y la inseguridad en Colombia y la seguridad de países como Finlandia, doctor. Pues en Finlandia la palabra inseguridad no se conoce. Sí, no, pero la de Colombia la podemos ligar allí a algo que me preguntaron. ¿Quién más preguntó por allí? Es que estoy ya un poco... La parte agrícola, la parte de sí. la parte agraria. Sí, listo. Lo del movimiento del Quintín Lame. Realmente pues el objeto de esto era hacer un recorrido global, pero sí se puede hacer algunas observaciones. Una de las cosas interesantes de los años 60 es que en la vida política surgieron temáticas que estaban medio escondidas o que no tenían la importancia o que no existían. Por ejemplo, todo esto de las minorías sexuales, de los gays, de las lesbianas, de todo eso, pero también de las minorías raciales, por ejemplo, o de la ecología. En ese momento se plantea, eran unos soñadores de la ecología, y la ecología ha cogido una fuerza política, los partidos verdes, y cada vez los problemas ecológicos están más metidos en el debate político. Lo mismo ha sucedido con las minorías raciales, para ponerles algún nombre, que en unos países no son tan minoría. En México, en Bolivia, en Perú y en Ecuador, si la población indígena puede ser la mayoría, o por lo menos llamarla minoría es forzar las cosas, porque en casi la mitad. Entonces, en Colombia se ha producido en buena hora más conciencia sobre los movimientos, sobre todo, por ejemplo, de los afros. Eso, por ejemplo, es un cambio que yo anoto en mi libro, como muchos otros. La palabra negro no la aceptó el movimiento en Estados Unidos. En Estados Unidos la consideraron que era despectiva decirle. Incluso la primera reacción fue privilegiar también el negro en la estética y en eso, pero eso era una respuesta también racial. Recuerden a Mohamed Ali, que decía que era el más bello, o había un reinado de mujeres negras. Lo que concluyó es que el término de por sí es peyorativo, y entonces hizo carrera, y eso es lo que se acepta: afrocolombiano, afro-norteamericano, porque tiene otro tipo de connotaciones. Entonces, en eso, los indígenas en Colombia y la población afro, y sobre todo, es decir, la preocupación surgió en gran parte en los años 60. Eso no quiere decir que no existiera antes, pero quedó concretada, y yo creo que fue un gran avance en la Constitución del 91, donde realmente, a diferencia de lo que había acontecido con todas las constituciones anteriores de Colombia, este problema de esas entidades, comunidades o entidades, tiene un espacio constitucional que se ha venido desarrollando. El caso del Quintín Lame su nombre lo indica, es un movimiento que surge incluso en algún momento con unas acciones militares en contra del Estado. Su nombre, Quintín Lame, fue un gran líder de la población indígena de principios del siglo XX, y era el mismo nombre del rescate de un luchador por la población indígena. Eso sería lo que yo diría hasta el momento. Lo otro sería ya pues hacer una historia y una particularidad de los grupos que
llaman porque son de los grupos subversivos en la medida en que se enfrentaron al Estado, pero este es un movimiento que tiene una connotación muy particular y es una reivindicación de la población indígena. Eso sería. Lo otro es con relación a la seguridad y a la polarización. Yo en eso me aparto un poquitico de este tipo de terminología para Colombia, que parece que este es un país muy conservador políticamente. Este es un país donde lo que en otra parte es de centro, aquí llaman de izquierda. Es un país que después de ese trauma que hubo en los años 50, de la violencia, y después con el Frente Nacional y con todo, se acostumbró a tenerle miedo a la discrepancia. Es decir, ¿cuál es la polarización? Hay derecha y hay izquierda, y eso hay en todo el mundo. Es que aquí no, porque, por muchas razones, y lo digo con franqueza. Por ejemplo, si uno hace un balance, sé que hay otras personas que piensan distinto, y yo soy libre pensador, pero por eso también expreso lo mío. Yo creo que uno de los grandes males que le pasó a la izquierda colombiana fueron las guerrillas en Colombia, con un sentido contra el sistema, muy bien, pero después, sobre todo por cierto tipo de prácticas, los que somos de izquierda en este país, se nos cerró el espacio, porque en un momento, por toda la propaganda y por todo, el que es de izquierda secuestra, el que es de izquierda mata, el que es de izquierda tal cosa, cuando son cuestiones diferentes, son métodos distintos. Entonces, este país es un país cerrado, donde le da susto, por ejemplo, que la gente salga a la calle. Es decir, y eso no pasó. Durante la República Liberal en el 46, del 30 al 46, es la época en que más la gente ha acudido a la calle a manifestar. Tanto liberales como conservadores como comunistas, todos. Yo de niño recuerdo haber visto llena la plaza de Cisneros de Medellín por los liberales y la plaza de la otra por los conservadores. La gente salía, como sale en Francia, como sale en España, como hay manifestaciones en los Estados Unidos. Pero eso lo llaman polarización. Polarización. Por supuesto hay excesos y no todo el mundo hace lo mismo. Aquí lo que hay que propiciar es que se abre el espacio para que haya diferentes opciones. Y hay todavía muchos ecos del macartismo. Aquí pedir cambios y reformas casi que lo consideran subversivo. Aquí yo creo pues que la tal polarización, en mi sentido, yo no la veo. Entre otras cosas, miren lo siguiente. Acabamos de pasar un proceso electoral hace un mes. Es el proceso electoral más pacífico que ha habido en la historia de Colombia en los últimos 60 o 70 años. Ni un muerto, creo que hubo un muerto. No hubo toma de ciudades, no hubo nada. ¿Qué pasó? Nada. Y eso no lo tienen en cuenta. Miren ustedes las discusiones de los candidatos. Yo empecé a ver la de Teleantioquia y les confieso que me dormí. ¿Por qué? Porque un señor dice, un señor de izquierda va de corbata y de gafas, muy educado, y dice una cosa, y no, debates los que hay en Francia, debates los que hay en el Congreso americano, debates entre los republicanos y los demócratas, de manera que yo la tal polarización no la veo. Ojalá no llegue, por supuesto, con otro tipo de expresiones, pero que haya un debate libre, ojalá lo haya, y ojalá haya gente de izquierda, y haya gente de centro, y haya gente de derecha, y que eso se exponga. Eso se llama democracia. Eso pues con relación a esa idea que tenemos algunos respetando las de otros. En cuanto a las reformas agrarias, es que Colombia tiene un problema de tierras muy grandes. En ciertos momentos se ha tratado de acudir con la problemática. Yo creo que la primera reforma agraria que hubo aquí la hicieron en el año 1849 con la división de resguardos y eso, que el efecto pudo haber sido contrario. La segunda la hizo Tomás Cipriano de Mosquera, expropiando al mayor terrateniente que tenía el país, que era la Iglesia Católica, y llevando a la circulación esos bienes. Eso han sido reformas agrarias. Que a uno les guste o a otro no, ese es otro problema. El tercer momento se intentó
con López Pumarejo en el primer gobierno, con la ley 200 del 36, que avanzó algo, pero se manifestó una derecha conservadora y de un sector de la derecha liberal, y se agruparon en la PEN y no dejaron prosperar eso. Después vino la violencia en los años 50, que fue una contrarreforma, de hecho, porque muchas personas por la violencia perdieron. Eso es una contrarreforma, que en este país tal vez no ha habido reformas, pero sí ha habido contrarreformas. Después, con la Alianza para el Progreso, Alberto Lleras y sobre todo Carlos Lleras, que fue un gran luchador a favor de las modificaciones en el campo agrario, intentó una reforma agraria, la escribieron, pero vino el acuerdo de Chicorán entre liberales y conservadores y establecimiento y frenaron la reforma agraria. Después vienen las conversaciones del Caguán, las conversaciones ahora estas de La Habana. Un acápite es el problema agrario, eso no se ha tocado. Ahora, simplemente yo tengo un libro que ahora van a reeditar en la Universidad Nacional, que circuló mucho, varias ediciones y estaba agotado, que es sobre el primer gobierno de López Pumarejo. Y tengo un capítulo sobre la PEN, cómo se unieron terratenientes liberales y conservadores y hicieron toda una propaganda para que ese intento, que era una reforma agraria moderada, que era para modernizar la propiedad, no pudiera llevarse a cabo. Y los invito para que miren los argumentos que allí están, que son igualitos a lo que ahora están diciendo los enemigos de cualquier cambio en el sector agrario. Lo que pasa es que en ese momento no se llamaba castrochavismo, estaba en era de la Revolución Mexicana y cosas por el estilo, pero los argumentos son igualitos. Bueno, yo creo que ya es suficiente, nos vemos en un año, gracias. Muchas gracias. Bien, los esperamos el próximo sábado. Hay un panel de los medios de comunicación y la cultura con María Jimena Duzán, Antonio Caballero. Muchas gracias.